Pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta conferencia de negocios, de emprendimiento para área médica titulada Estrategias de negocios para empresas médicas. Mi nombre es Luis Daniel Nishizawa y soy consultor desde el 2016 y únicamente me he dedicado a trabajar con médicos especialistas para ayudarles a crear desde cero y hacer crecer sus negocios médicos. Hoy quiero platicarles todos los descubrimientos que he recabado en los últimos años y platicarles un poquito de cuál es el camino que yo considero que todo médico tiene que tomar para eventualmente convertirse en un médico empresario. Entonces vamos comenzando por lo más sencillito de todo. ¿A qué nos referimos con el término empresa en este ámbito, en el sector salud? Cuando hablamos del término empresa, nos referimos a todo consultorio, clínica, centro o negocio médico que esté en constante crecimiento, sin que este crecimiento dependa únicamente del tiempo productivo del médico fundador. Es decir, que este centro, este negocio pueda estar creciendo sin que el crecimiento sea proporcional al tiempo que el médico le dedica a su negocio. Entonces, naturalmente, esto nos lleva a una pregunta: ¿es fácil o es difícil para un médico levantar un negocio? Pues la realidad es que el médico tiene una gran fortaleza que al mismo tiempo se vuelve su gran debilidad. Su fortaleza es que eventualmente alcanza a tener una muy buena fuente de ingreso y puede comenzar a diversificarse, pero esa misma carga de trabajo, pacientes, procedimientos y cirugías, eventualmente no lo deja operar y empezar a hacer crecer su negocio. ¿Por qué? Imaginemos que aquí al lado de mí tengo un médico conmigo. Dentro de este ser humano, dentro de esta persona, colindan tres arquetipos diferentes: el médico, el administrador y el emprendedor. ¿A qué me refiero con estos términos? Cuando hablo del médico, naturalmente me refiero a aquel que ejecuta las consultas, los procedimientos, realiza investigaciones clínicas y hace actividades de relaciones públicas como lo que ustedes están haciendo el día de hoy en este congreso. Pero al mismo tiempo, dentro de este médico, también existe el administrador, el que se encarga de mantener el consultorio ordenado, de realizar las compras, de trabajar su contabilidad junto con el despacho, de contratar personal, pagarle a la gente y por supuesto ver temas de permisos y de regulaciones. Y dentro de esta misma persona coexiste el tercer arquetipo, el arquetipo del emprendedor. Ese es el lado del médico que siempre está buscando para dónde se va a ir. Tiene una visión a futuro, está viendo dónde va a invertir su dinero, qué nuevos proyectos o unidades de negocio va a lanzar y qué nuevos productos o servicios va a innovar. Entonces, ¿qué sucede cuando en esta persona, en este médico, tiene en el punto su lado como médico y su lado como administrador, pero carece del lado emprendedor? Tenemos naturalmente un médico que tiene contentos a sus pacientes, tiene un consultorio ordenado, pero carece de innovación empresarial. Y aquí vemos un médico que con el paso de los años se va a quedar estancado, se va a quedar siempre en lo mismo. Y si nos vamos al otro lado, en donde un médico está siendo un buen médico y tiene en el punto su lado emprendedor, pero carece del lado administrador, naturalmente va a tener contentos a sus pacientes y va a tener muchas ideas y muchos proyectos, pero muy poca implementación. Y va a tener una estructura totalmente desordenada que no le va a permitir crecer. El médico empresario lo vamos a conocer como aquel que logra tener contentos a sus pacientes, un negocio ordenado y que esté en constante innovación. Este médico empresario va a lograr dos grandes resultados. Va a tener mayores ganancias, naturalmente. Estamos en un sistema capitalista y hay que pagar salarios y hay que pagar impuestos. A ese médico le va a ir mejor. Pero lo más importante, va a tener un mayor impacto social. ¿Por qué? Según el INEGI, por cada 1000 habitantes hay 2.4 médicos en México. Eso quiere decir que por médico aproximadamente su universo de pacientes es de 416 personas. Un médico empresario rompe totalmente esa estadística, porque ya no únicamente está ayudando a sus 400 y cacho personas, sino que ahora está ayudando a gente por medio de sus clínicas y de sus centros. Esto es lo que significa ser un médico empresario. Entonces se preguntarán, ¿por dónde tenemos que empezar? ¿Cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar para llegar a ese objetivo? Bueno, el primerito paso y el que todo médico pasa de largo y no prioriza es
estabilizar a nuestro equipo administrativo. Hay que saber contratar a gente de calidad, saber delegar y tener bien estandarizado su puesto. Un buen equipo administrativo es el pináculo para que todo médico pueda crecer. ¿Por qué? El equipo administrativo, dícese una secretaria, un recepcionista o hasta un administrador, se tiene que encargar de actividades de poco valor estratégico para el médico, como agendar sus propias consultas o ver un tema de sus permisos, para que con ese tiempo que ya no está perdiendo el médico, pueda empezar a invertirlo en actividades de gran valor estratégico, como dar más consultas y tener más espacio disponible para atender a más pacientes. Entonces, un punto muy importante, y es lo primero que llegamos a resolver nosotros, he conocido muchos médicos que tienen el grandísimo mal hábito de buscar el elemento administrativo más barato que se pueda encontrar. Yo he visto médicos que al mes están generando más de 500, 600 mil pesos y le pelean un salario de 10 mil o 12 mil pesos a su recepcionista o su asistente. Cuando en realidad, si tú empiezas a priorizar la calidad de tu equipo administrativo, vas a poder crecer con orden. ¿Qué tiene que hacer este equipo? Sea una sola recepcionista o sea ya un grupo de recepcionistas bajo el mando de un administrador. Lo primero, naturalmente, encargarse de tener tu agenda y tu consultorio ordenado, lo básico. Pero muy importante, tu equipo administrativo tiene que estar actualizando una base de datos de todos tus pacientes. Si hay algún médico aquí que tenga más de 5 o 10 años ya en la privada con sus propios pacientes, imagínense lo rica que estaría su base de datos si hubiera registrado toda la información de los pacientes en los últimos años. ¿Por qué vino contigo? ¿Cuál es su edad? ¿Cuál es su impresión diagnóstica? Toda esa estadística te puede ayudar a tomar mejores decisiones. ¿Qué más tiene que hacer el equipo administrativo? Por supuesto, tiene que encargarse de estar dando encuestas de satisfacción al momento de dar de alta al paciente. Es más fácil prevenir una queja, un mal comentario, por medio de una encuesta de satisfacción que levantarte el día siguiente y ver un mal testimonial en tu Facebook o peor aún en tu Google Maps. Entonces, que el equipo administrativo se encargue de esa parte. Por supuesto, tu recepcionista, tu secretaria, además, tiene que tener un orden impecable en tus finanzas. Finanzas ordenadas equivale a un negocio que tiene altas probabilidades de crecer. Pero lo más importante de todos, tu equipo administrativo tiene que estar vendiendo. Hay dos tipos de recepcionistas. Las que no ganan comisión por consulta de primera vez y las que sí ganan comisión por consultas de primera vez. La primera recepcionista, al momento de recibir una llamada, va a hacer lo mínimo indispensable, que es darle información a ese paciente prospecto. Y con eso estuvo bien. Pero una recepcionista que sabe que por cada consulta que cierra gana 50 pesos, gana 100 pesos, o cada procedimiento que agenda se gana 300 pesos, se gana 500 pesos, es una recepcionista que desde el inicio va a conectar con el paciente, va a empezar a convencerlo, le va a empezar a caer bien, y cuando llega al consultorio, ¿cómo creen que esa recepcionista va a tratar al paciente? Porque no solo es la consulta de primera vez, es que ese paciente nos pueda recomendar con más pacientes, o que eventualmente nos traiga otro tipo de personas. Entonces, si tenemos a un equipo administrativo bien pagado, de calidad, ejecutando estas 5 actividades, el médico tiene todo para poder empezar a crecer y diversificarse. Algo muy importante al final de la conferencia, el que guste, les vamos a regalar unas herramientas. Por ejemplo, tenemos un documento Word con todo lo que la recepcionista tiene que decir en la primera llamada, un Excel con una base de datos. Tenemos varias herramientas para ustedes. Pero bueno, regresando al tema, en esta ruta, en este camino que estamos siguiendo, una vez que ya hayamos construido con calidad a nuestro equipo administrativo, naturalmente vamos a ganar tiempo. Ya como médicos ya tenemos más tiempo que tenemos que ver cómo lo vamos a usar. Ese tiempo tenemos que invertirlo o en tu lado como médico o en tu lado como emprendedor. Dicho esto, si empezamos a meterle más tiempo al lado del médico, el objetivo sería que te enfoques en ser el mejor médico en tu especialidad. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que te des a conocer y que eventualmente generes más afluencia hacia tu centro o hacia tu consultorio. Y naturalmente, como tienes más tiempo y te estás dando a conocer, tienes que enfocarte en generar más ingresos al negocio. ¿Para qué?
para que esos ingresos que generaste, mira, tengo controlitos, bien, no sabía. Para que con esos ingresos que empiezas a generar desde este lado, los puedas pasar al otro pilar, el pilar del emprendedor. Esa persona o el tiempo que le dediques a este pilar, ahora tiene que enfocarse a reinvertir esos ingresos en nuevas fuentes de ingresos. Es decir, tiene que enfocarse en diversificar el negocio. ¿Por qué? Recuerden la definición de empresa. Queremos que todos los proyectos que acuñemos aquí eventualmente generen más ingresos que la misma operación del médico. Si logramos eso, habremos cumplido el objetivo de tener una empresa en sector salud. Entonces, ya entendimos que primero hay que estabilizar al equipo administrativo para de ahí empezar a diversificarnos. ¿Cómo hacemos esto? Antes de definir qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, hay que aclarar para quién. Eso es lo más importante de todo nuevo proyecto. Bueno, y el a quién me estoy refiriendo al mercado al que vamos. Entonces vamos con la siguiente estrategia. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu paciente ideal de todos los pacientes con los que has tratado en los últimos años? ¿Cuál es tu paciente ideal? Y si solo pudieras elegir uno y nada más dedicarte a ese tipo de paciente en específico, ¿qué tipo de paciente sería? Con esto llego a una de las estrategias más importantes, tanto para un nuevo negocio como para una empresa que se va a empezar a diversificar, el poder del nicho. Te explico a qué me refiero con esto. El poder del nicho es cuando tú tropicalizas todos tus servicios o toda tu gama de productos hacia un tipo de persona en específico. Vamos a poner el ejemplo de mi empresa y de mi marca. Se llama Médicos Empresarios, no dice Restauranteros Empresarios. ¿Estamos de acuerdo? Claramente desde el nombre ya te está diciendo a qué nicho vamos nosotros. Y somos una consultoría y agencia de marketing que trabaja únicamente para médicos. Claro, es el 80% de nuestra clientela, no rechazamos si llega otra empresa, pero todos nuestros procesos, la forma en cómo abordamos al prospecto, en cómo cerramos el proyecto, en cómo operamos, todo está diseñado a cómo el médico entienda las cosas. Cuando lanzamos un anuncio en redes, los mismos médicos nos dicen, yo sentí que tu anuncio me leyó la mente. Claro, ese es el poder del nicho. Yo sé exactamente los deseos, dolores, necesidades y aspiraciones de cualquier médico que busque ser empresario. Es muy diferente dar una consultoría de calidad a un restaurantero que a un médico. Son dos industrias completamente diferentes. Yo les pregunto, bueno, siempre hago esta pregunta con el temor de que alguien levante la mano, pero yo siempre pregunto, ¿cuántos consultores de negocios para médicos conoces? Yo creo que no han conocido otro más que este humilde servidor que está aquí en el escenario. Entonces, el poder del nicho te da una diferenciación súper importante. ¿Y qué creen que empiezan a hacer los médicos con sus colegas? Oye, conocí a este cuate que trabaja únicamente para médicos, no trabaja para nadie más. Te lo recomiendo muchísimo porque él entiende, por dar un ejemplo, él entiende a la perfección qué onda con Cofepris y qué onda con el emprendimiento. Entonces, muchísimo más fácil recomendarme a mí. Eso es el poder del nicho. ¿Cómo llevamos esto al ejemplo de área médica? Vamos a suponer que somos un médico en medicina de rehabilitación en búsqueda de encontrar el mejor nicho para nosotros. Entonces, yo como médico en medicina de rehabilitación quiero enfocarme en adultos mayores. Sigue siendo muy extenso. Quiero trabajar para adultos mayores, americanos, gringos, que vinieron a vivir a México. Ya desde ahí, de todo el mundo de pacientes que hay, ya le cortamos un cacho enorme. Y de los gringos que ahora están viviendo en México, quiero empezar a trabajar para los que ya se retiraron y viven en Ajijic y quieren pagar servicios de calidad. ¿Cuánta gente hay ahí? Pues seguramente es un número limitado, pero si tú te empiezas a posicionar únicamente en este nicho, ¿qué van a hacer todos los gringos retirados de Ajijic? Yo conozco un médico en medicina de rehabilitación que nos da 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces piensa en tu mente, visualízalos. ¿Cómo te imaginas que van a ser las instalaciones para estos gringos retirados que están dispuestos a pagar un buen servicio? ¿Cómo va a ser la atención desde que te recibe la recepcionista? ¿Cómo te vas a dar a conocer con ellos? No puedes lanzar un anuncio en Instagram, claramente. Tienes que ver qué te está pidiendo tu nicho. Entonces, visualiza cómo sería tu negocio si estuviera únicamente enfocado a este nicho. Ahora te pregunto,
ya hablamos, ¿no? ¿Cómo sería el proyecto si nada más trabajáramos para este nicho? ¿Tú crees que habría alguna diferencia en un médico de rehabilitación si se empieza a dedicar únicamente a futbolistas jóvenes? Si ese fuese el nicho. Son dos nichos abismalmente diferentes, hasta por el rango de edad. Entonces, un médico, hipotéticamente, que se especialice en futbolistas jóvenes, ¿qué va a empezar a pasar? ¿Qué van a decir las mamás de los futbolistas jóvenes? Yo conozco un médico que solamente trabaja con futbolistas jóvenes y por ende te lo quiero recomendar. Ese es el poder del nicho. Ojo, no significa que nunca vas a trabajar para otro mercado. Significa que esta es la forma más fácil de arrancar y de empezar a levantar un negocio desde cero o comenzar a diversificar el que ya tienes. Me regreso al ejemplo. ¿Qué tanta diferencia habrá en el proceso para este nicho? Con este nicho, abismalmente diferente. Piensen en las instalaciones, piensen hasta el método de cobranza. Entonces, bueno, les voy a poner un ejemplo de uno de los primeritos doctores que trabajaron con nosotros ya hace varios añitos. Les presento al doctor Aliot, que junto con nosotros fundó la empresa teleg.com. El doctor Aliot es un neurofisiólogo clínico que se dedica a hacer estudios y mapeos cerebrales. Esa es su especialidad y ese es su servicio. Al inicio, cuando empezamos a trabajar, el objetivo era determinar cuál era el mejor nicho para el doctor Aliot. Entonces, luego de entrevistarnos, él nos dijo, mira, a mí me apasiona mucho trabajar para las clínicas de adicción. Yo quiero ayudar a ese tipo de gente. Ya tengo experiencia trabajando con ese tipo de clínicas. Ya sé cómo me piden el servicio, ya sé qué es lo que necesitan. Perfecto. Hicimos un mapeo de todas las clínicas de adicción en Jalisco, no solamente en zona metropolitana de Guadalajara. Y la instrucción fue muy clara. No vas a enfocar tus servicios por el momento a cualquier otro tipo de cliente que no sea clínicas de adicción. Eso nos empezó a generar un proceso muy estandarizado y muy fácil de replicar, porque todas las clínicas de adicción te pedían exactamente lo mismo, con los mismos pasos. Entonces era cuestión de darle la vuelta al mismo proceso estandarizado, sin meternos en otros segmentos ni en otros mercados. Naturalmente, este enfoque y un proceso estandarizado, ¿qué nos llevó? Pues a que el doctor empezara a contratar técnicos y los empezó a mandar a las clínicas a que hicieran el mapeo y él únicamente se estuviera enfocando en la interpretación de esos estudios. Entonces ya no solo tenía una clínica, ya tenía 10 clínicas, ya tenía 2 técnicos que los andaba rotando entre sus clínicas. Y además contratamos a un vendedor, pero ese vendedor no fue a buscar a todo tipo de clientes en todo tipo de mercados, únicamente fue a buscar a las clínicas de adicción que estaban en el estado de Jalisco. Entonces, en cuestión de un año de haber arrancado este proceso, el doctor cruzó punto de equilibrio y pagó completamente su equipo. Se pudo haber tardado 2 o 3 años en terminar con su deuda y con su pasivo si se estuviera campechaneando otro tipo de nichos y otro tipo de segmentos. Pero esta máquina siguió funcionando. Y por ahí de hace como 2 añitos abrió una sucursal en el norte del país. ¿Y para quién creen que siguió trabajando? Para las clínicas de adicción del norte del país. Fue muy interesante porque hasta lo empezaron a invitar a congresos de este tipo de temas y se empezó a volver como el neurofisiólogo de las clínicas de adicción. Tal vez no es el neurofisiólogo más famoso de México ni del mundo, pero sí lo es para las clínicas de adicción. Entonces ahí es donde empezó a crecer su proyecto. O ya pues empezó a invertir su dinero en otros proyectos y demás, pero pues eso es otra historia. Entonces, consejo, estrategia, aníchate, conquista un nicho y vuélvete el referente principal de ese nicho. Si vas iniciando con tu práctica, te va a ir excelente. Si ya estás posicionado y quieres empezar a diversificarte, ve cuál ha sido el mejor nicho para ti y enfócate en ese. Y les voy a dejar una tareita al final. Van a ver un cuestionario, lo van a responder y les va a ayudar a determinar cuál es el mejor nicho de pacientes para ustedes. Entonces, muy bien. ¿Recuerdan este diagramita que estábamos buscando cómo diversificarnos? Bueno, ya dijimos un nicho y ya tenemos al equipo administrativo ordenado. Vamos bien, ya tenemos 2 de 5 cosas. Ahora sí vamos a definir qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo vamos a empezar a diversificar este negocio médico? Bueno, te quiero enseñar una herramienta muy interesante de planeación estratégica
y voy a hacer mi mejor esfuerzo por explicarlo de la forma más posible de todas. Vamos a desconectarnos del mundo médico y ahora vamos a teletransportarnos todos nosotros aquí, porque ahora ya todos somos socios, ya todos emprendimos un negocio juntos y pusimos una tienda de alimentos. Nos dedicamos al alimento, al abarrote. Vendemos bolillo, vendemos empanadas, vendemos jamón, vendemos queso, ¿no? Bueno, ¿en qué te ayuda esta herramienta titulada integración vertical e integración horizontal? Te ayuda a mapear y a determinar qué tipo de proyectos o unidades de negocio pueden ser complementarios a tu negocio principal. Piensa lo siguiente: si tú y yo tenemos una tienda de alimentos, ¿qué negocio podríamos poner al lado que el mismo cliente que viene a comprarnos nos puede empezar a consumir acá? ¿Qué se te puede ocurrir? Bueno, pues podríamos poner un puestito de comida rápida. Esa persona que viene a echarse un taquito o una quesadilla va a decir, ay, pues yo en la noche pues me voy a preparar algo de cenar. Entonces me voy a pasar a la tienda de alimentos y voy a comprar mis insumos para hacerme de cenar. Entonces ese mismo cliente que antes te compraba 100 pesos ya te compró 200 pesos porque también ya te consumió en el puestito de comida rápida. A eso se le llama integración horizontal. Cuando tú empiezas a crear unidades de negocio complementarios a tu primer negocio. Y se dan cuenta que no nos estamos desenfocando, no nos estamos saliendo ni de nuestro giro ni de nuestro segmento. Simplemente la misma gente que ya me compra acá, ahora me va a empezar a consumir acá. O mis nuevos clientes de comida rápida, ahora van a llegar a mi tienda de abarrotes y van a comprar un bolillo. Mismo caso, podríamos poner un puestito de cafecito y de postres más en la tarde, sigue la misma lógica. Ahora, esto es integración horizontal, negocios que se complementan entre ellos. Vamos ahora a hablar de la integración vertical. En una integración vertical hacia atrás significa que tú pongas una unidad de negocio más cerca de la materia prima y más lejos de tu cliente. Por ejemplo, que con esta tienda de alimentos nosotros invirtamos para crear una mini fábrica para producir nuestros propios bolillos. Que naturalmente, ¿dónde los vamos a vender? En la tienda de alimentos. Y si tenemos un poquito más de lana, pues vamos a invertir en ganado para nosotros empezar a vender nuestra propia carne. Entonces, digo, yo no vendo bolillos, pero les voy a dar un ejemplo. Supongamos que el bolillo aquí en la tienda lo vendemos a 3 pesos y nuestro proveedor nos lo vende a 2 pesos. ¿Cuánto le estamos ganando al bolillo? 1 pesito. Pero si ahora lo empezamos a producir y reducimos el costo en 1 peso, ya cada bolillo le estamos ganando 2 pesos. Siguiendo esa lógica e invirtiendo en más proyectos con una integración vertical hacia atrás, con el paso del tiempo tu negocio va a ser mucho más rentable. Ahora vámonos para arriba. ¿Cómo sería una integración vertical hacia arriba? Que tú ya tuvieras una marca de productos propios que empieces a vender en otras tiendas de alimentos. Por ejemplo, que nosotros saquemos nuestra propia marca de crema, nuestra propia marca de lácteos, porque la vendemos muchísimo en la tienda. Ahora esa marca, esa crema, la vamos a empezar a vender en 15 o 20 tiendas de alimentos fuera de mi zona geográfica. Entonces, ¿qué creen que va a empezar con estos 4 proyectos? El objetivo es que estos 4 empiecen a generar más que el negocio del centro. Eso es a lo que nos referimos con integración horizontal y vertical. Ahora sí, regresemos a área médica. Voy a poner el ejemplo de un ginecólogo o de una ginecóloga. ¿Qué creen que podría ser un proyecto que fuese hacia los lados? Podría poner una pequeña farmacia, ¿no? De todos modos, pues va a mandar a sus pacientes a que compren medicamentos. Podría poner una pequeña farmacia atendida por alguien más. O podría poner una pequeña unidad de estudios. De todos modos, va a mandar a sus pacientes a hacerse un estudio. Ya lo está haciendo. Entonces, podría invertir en esta unidad de negocio y que empiece a crecer poco a poquito. O tal vez, digo, sé que es un poco más complejo, podría emprender un proyecto para volverse su propia proveedora de insumos quirúrgicos o de los insumos de su consultorio. O tal vez podría sacar su propia línea de productos. Por ejemplo, esta ginecóloga va a empezar a vender fajas posparto. Y ya no solo se las va a ofrecer a sus pacientes, se lo va a ofrecer a otros ginecólogos. Entonces, aquí hay un consejo muy importante. No veas esos proyectos como que la única forma de realizarlos es por medio de tu propia inversión. Podrías comenzar
Podrías comenzar por medio de una alianza o por medio de una colaboración con otra empresa para ver si sí funciona tu estrategia y conforme empieces a generar más flujo, eventualmente invertir en algo propio. Entonces, yo te invito a que realices el mismo ejercicio que vas a recibir al final para que determines cuál podría ser el nuevo proyecto y que fuese la extensión más natural y rápida a tu giro y a tu nicho. Ya mezclamos dos cosas: tu giro, tu servicio, tu especialidad, con el nicho que tú escogiste. De eso que ya tienes corriendo, generando ingresos, ¿cuál podría ser el primer proyecto con el que te puedas empezar a diversificar? Siempre hay uno. Y si no te alcanza ahorita con una inversión inicial para hacerlo por tu cuenta, busca una alianza, busca una empresa con la que puedas empezar a trabajar esa parte. Entonces, muy bien. A estas alturas de este camino y de esta bella historia de emprendimiento para negocios, ya tenemos un nicho, ya tenemos un proyecto con el que nos vamos a diversificar, ya sabemos para dónde nos tenemos que ir y ya tenemos ordenada la administración. Suena fácil, toma tiempo, pero si ya tenemos estos tres componentes, a fuerzas, por no decir otra palabra, a fuerzas va a empezar a haber crecimiento. El consultorio, el centro del negocio va a empezar a generar más ingresos por pura inercia. ¿Qué tenemos que hacer para que ese crecimiento sea sostenido y luego no nos vayamos de boca? Bien, vamos a hablar de los últimos dos puntos. Las finanzas, los números. El talón de Aquiles, a mi opinión, de todo médico. Y un día me lo pelearon en una conferencia. No generalices que todos los médicos son malos en finanzas. De acuerdo, pero yo creo que el 90% sí. Porque lo he visto. Yo veo cómo registran sus números. Y es un total desastre. ¿Y cuál es el problema? Que las finanzas de un negocio las finanzas son como el historial clínico de un negocio. Es la única forma que podemos saber si el negocio está saludable o si no está siendo saludable. Entonces, vamos a ver la audiencia. Digo, no voy a pasar el micrófono, nada más asientan o digan si no. Vamos a ver cómo anda cada quien en su registro financiero, ¿no? Preguntas. Va la primera. ¿Registras tus números, tus ingresos y egresos? Entonces yo ya vi a alguien así como, yo sí lo registro. Ah, perfecto, muy bien. Para los que ya dijeron no, pues ya hay tarea. Ya hay que empezar a registrar los números. Bueno, si sí lo registras, yo te pregunto, ¿cuánto ganaste en la segunda semana de febrero? Ya aquí los que me estaban diciendo que sí, ya me andan tambaleando tantito. Pero tenemos que poder contestar estas preguntas. Si no puedes darme esta información, te aseguro que tienes fugas de dinero, que tienes desperdicios en tus procesos o hasta que tienes robo hormiga. En esa segunda semana de febrero, ¿cuánto gastaste y cuánto te quedó? Y si me voy hacia un año atrás, ¿podrías contestármelo también? Sé que suena exagerado, pero un negocio que no puede dar esta información es un negocio frágil. Es un negocio que en cualquier momento te puede llegar algún pago de deuda o algo que no tenías contemplado y como no tienes dominadas tus finanzas, te puede agarrar desprevenido. Entonces, regresándome a los temas pasados, si vamos a empezar a crecer, porque ya tenemos un nicho y un proyecto, tenemos que registrar ese crecimiento. Tenemos que medirlo para eventualmente poderlo mejorar. Entonces, como ya les platiqué, las finanzas son el historial clínico para entender un negocio médico y conocer si es una buena o una mala inversión. Entonces, yo te invito a que primero definas tus objetivos. ¿Cuánto quieres vender y cuánto quieres que te quede de ganancia dentro de 6 meses o dentro de 12 meses? Registra mes con mes tu información y analiza las diferencias. A ver, en este mes gané un poquito más, pero porque invertí un poquito más en publicidad. Tuve una disminución en mi ganancia porque me gasté mucho en mi sueldo personal. Si lo tienes registrado, puedes tomar mejores decisiones. Pero lo más importante, vuélvelo un hábito, ya sea que lo hagas tú y o con tu equipo administrativo. Entonces, muy bien, importante, las ventas y utilidades tienen que estar aumentando mes con mes. Si esos números no están subiendo, algo estamos haciendo mal. Finalmente, prepárate para el crecimiento, porque insisto, va a ser un crecimiento inminente. Prepárate para el crecimiento. Cada instrucción que empieces a dar, cada nueva iniciativa del nuevo negocio, del negocio actual,
tienes que empezar a redactarlo, manualizarlo y empezar a protocolizarlo. Piensa como las franquicias desde un inicio. Si ahorita compras una franquicia de Little Caesars, de lo que tú quieras, no tienes que llegar a inventar el hilo negro, porque ya todo está perfectamente documentado y redactado. ¿Alguien de aquí, pregunta retórica, nunca le ha renunciado de improviso su recepcionista? Es un caos completo en el consultorio en el centro, porque ya luego no sabes qué tanto hacía y qué tanto no hacía tu recepcionista. Pero si lo tuvieras registrado en un documento estándar, va a ser más fácil pasar esa batuta. Entonces, lo que comento, si no existen estándares y procesos en un negocio médico, la rotación de personal se vuelve muy cara, te arriesgas a tener quejas y malos comentarios por parte de tus pacientes, el equipo padece de mamitis, para todo te tienen que preguntar, no es personal autónomo y capaz de tomar sus propias decisiones, para todo te tienen que consultar y va a haber mucho desperdicio en los procesos. Desde tener una descripción de puesto para el personal que estás contratando, reglamentos y políticas para que no haya discusiones, para que no haya luego malentendidos de qué sí se permite y qué no se permite en tu empresa médica, en tu centro, en tu consultorio. Todo eso eventualmente meterlo en un manualito muy fácil de entender que diga qué sí se puede y qué no se puede hacer. Y ya ni hablemos pues temas de contratos y planes de crecimiento con el personal. Cada documento que tú tengas vas a aumentar las probabilidades de que tu negocio perdure con el paso del tiempo. Y bueno, la estandarización nos va a permitir crecer con orden, elevar la satisfacción del paciente y por supuesto maximizar las ganancias del negocio. Y al final, esta termina siendo la clave para construir un negocio autónomo. Un negocio que con el paso de los años, a tus 55, 60 años, ya pueda estar funcionando sin que sea necesario que tú estés presente en esa empresa. Entonces, muy bien, ya llegamos al cierre de esta hermosísima y padrísima plática. Hagamos un checklist rápido. Ya hablamos de la importancia de tener un equipo administrativo bien pagado, de calidad, y que ejecute las actividades que platicamos hace un momento. Hablamos de la importancia de elegir un nicho, el tipo de paciente que sea ideal para ti y que te vuelvas el mayor referente en ese nicho. Hablamos de cómo diversificarnos para los lados, negocios complementarios, o hacia adelante, más puntos de venta, o hacia atrás, me vuelvo mi propio proveedor. Hablamos de la relevancia de tener finanzas ordenadas y por supuesto que desde el día 1 comiences a estandarizar tus operaciones para que puedas tener un negocio que está creciendo pero controlado. También hablamos de que la prioridad del médico siempre tiene que ser buscar ser el mejor en su área, en su especialidad. El administrador tiene que enfocarse en ordenar el negocio. Y el emprendedor tiene que enfocarse en diversificar el negocio. Porque al final, este apartado, el del emprendedor, es el que te va a ayudar a asegurar tu futuro cuando ya no puedas seguir operando y dando consulta de la misma manera. Aquel que puede tener los tres ejes en armonía, con personal contratado y con orden, esa persona es el poderosísimo médico empresario. Así que yo te invito a que hagas esta reflexión. ¿A dónde quieres llegar? ¿Dónde quieres estar dentro de 1 año, 5 años, 10 años? Quédate con esta frase. Emprender es vivir algunos de tus años de tu vida como la mayoría de la gente no lo hace. Pero de esta manera podrás vivir el resto de tu vida como la mayoría de la gente no puede. Doctores, señoras y señores, muchísimas gracias por su tiempo. Tenemos espacio de preguntas. ¿Sí? Sí. Bueno, en lo que alguien se anima a hacer una pregunta, vieron que teníamos en las diapositivas varios descargables. Oye, que te voy a mandar el Excel para tanto, el documento de tanto. Si nos apoyan a contestar esta encuesta, a mí me va a ayudar muchísimo a mejorar como ponente, tanto mis habilidades como el tema. Pero también el que conteste esta encuesta le vamos a mandar la presentación y una serie de herramientas que van a poder aprovechar ya desde el día de mañana. Así que
Preguntas. ¿Alguien tiene algo que quisiera preguntar o compartir? Entonces quedó muy bien explicado el tema. ¿Sí? Adelante, adelante, adelante. Bueno, adelante. ¿Por qué qué? Sí. Médicos Empresarios es la marca que le pusimos a nuestro proyecto porque, como les platicaba, por ahí del 2015-2016 empezamos a trabajar con todo tipo de segmentos, con distintos tipos de industrias y nos dimos cuenta que el médico era el que más valoraba nuestro servicio. Era también el que más lo necesitaba y por eso decidimos pues, enfocarnos únicamente a ese segmento. Y ha sido bastante interesante, hemos aprendido muchísimo de todo tipo de especialidad y pues sí, el médico es un personaje bastante interesante. Por eso estamos aquí. Gracias. Pues muy bien. Pues listo. Pues muchas gracias nuevamente y que tengan un excelente día. Muy bien.